El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, nosotros escuchamos las palabras del Evangelio, un segmento del capítulo 9 de San Marcos. Y entonces nos viene como esa idea de si de pronto lo que Dios desea para nosotros es una vida de total sometimiento al sufrimiento. Realmente, si lo pensamos así, estaríamos hablando de un Dios muy cruel. Cuando Jesús habla de sus sufrimientos, se está refiriendo a sus sufrimientos, porque sus sufrimientos representan nuestra felicidad. Es decir, Él carga por nosotros lo que nosotros deberíamos haber cargado. Eso no lo decimos solamente a partir del capítulo 9 de San Marcos. Eso lo decimos por una gran profecía que encontramos en el capítulo 53 de Isaías. En algún momento sería bueno empezar a conocerlo, a leerlo. Y entonces, sin embargo, nos queda ese sinsabor de que realmente lo que a Dios le gusta es que nosotros suframos. En práctica es la idea que mucha gente tiene de la fe cristiana. La fe cristiana no es una fe que consista en que le metemos muchísimo sufrimiento para hacernos agradables a Dios. No, realmente no podría plantearse así. La fe cristiana se plantea en términos de esta condición humana vive el sufrimiento y lo que Dios hace es acercarse a nuestro sufrimiento, hacerse uno de nosotros con nosotros y hacer que desde la fortaleza de la fe y del Espíritu nosotros sobrellevemos, podamos salir adelante con todos esos sufrimientos, unos que pueden superarse, otros que no. Si lo vemos en estos términos, por ejemplo, podríamos nosotros calificar a Dios como de alguien que selecciona personas para que sufran y personas para que no sufran. Y pues obviamente no vamos a creer que sea lo más justo. 2 personas están entrando a urgencias en un hospital, ¿sí? A ambas las van a operar. Y entonces resulta que una de ellas sale muy bien de su operación, pero la otra se muere. Los familiares que estaban en la sala de espera de urgencias, ¿sí?, ya les iban a dar la noticia de qué iba a pasar después de la operación. Entonces
¿qué tendríamos que pasar? ¿Qué tendríamos que interpretar? Que entonces este que vivió tenía más rosca con Dios y este que no sobrevivió era un despreciado de Dios. No, Dios viene para todos, el que sufre y el que no sufre, o el que sufre hoy pero sufrirá mañana, o el que ya sufrió pero sufre menos hoy. Dios viene para todos, identificándose con nosotros en cada uno de nuestros sufrimientos. Y no es que Él nos mande sufrimientos para hacernos más agradables a sus ojos. No. Lo que hace es estar junto a nosotros en el sufrimiento. El Evangelio nos dice, Jesús tomó a sus discípulos, se fue con ellos, no le contó a nadie porque los estaba instruyendo. Y lo que les estaba enseñando no era cualquier cosa. Era, miren, conmigo va a pasar lo siguiente. Me van a torturar. Voy a pasar por el suplicio de la cruz. En San Marcos es muy normal que se diga, y ellos no entendían, no comprendían absolutamente nada. Era tan reducida su comprensión que ellos simplemente estaban pensando en cuál de nosotros podrá ser el más importante. Es el olvido de la cruz. Hay que tener mucho cuidado cuando nos encontramos con esta palabra, porque es la palabra a través de la cual nosotros podemos estar pensando que a Dios le caemos bien porque tenemos que aceptar su crueldad. Ese no fue el Dios que nos mostró Jesucristo. Ese no es el rostro del Padre bueno que nos mostró Jesucristo. Conocer a ese Dios significa conocer que Él se hace muy cercano a lo que sufrimos. Aquello que nos hace perder la paz. Aquello en lo cual incluso podríamos estar al borde de no creer más. Es esto, Dios presente en todo lo que son nuestros límites. Pero siempre con una gran certeza. El libro del Eclesiástico en el capítulo 2 es un libro muy llamativo, muy bonito, porque se trata de un abuelo que escribe para su nieto, que ya se estaba olvidando no solamente de las tradiciones de sus abuelos, sino incluso de su idioma. Había viajado a otro país. El abuelo estaba en Israel, el nieto estaba en Egipto ya hablaban el griego, y entonces ese nieto ya se estaba olvidando de sus tradiciones y de su lenguaje original. Entonces este abuelo le escribe, hijo, cuando te acerques al temor a Dios, cuando lo quieras servir, prepárate para la prueba. Aquí no dice, cuando quieras servir a Dios, prepárate porque vas a ser admirado por todo el mundo, te van a aplaudir, vas a caerle bien a todos a los que tú sirvas. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantente firme, sé valiente. Ante todo, no te asustes en el momento de la prueba. Si estás con Dios y las cosas no están saliendo bien, no significa que Dios te abandonó. Si estás con Dios y hubo un mal diagnóstico, no significa que Dios se fue. Si estás con Dios, pero hubo una prueba difícil a nivel académico, a nivel económico, a nivel personal, familiar, espiritual, no significa que Dios abandona. Todo lo contrario, pégate a Él, dice la palabra, no lo abandones y al final serás enaltecido. Recuérdalo con las palabras del Salmo 37. Confía en el Señor, haz el bien, practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor esté con ustedes.